arranca el segundo mes del año 2016. Ayer una reunión interesante en la ciudad de Carmelo. Se reunió la organización social que hoy está peleando por la aplicación del artículo 45 de la Constitución. Es un proyecto de ley, ya se ha planteado en otras oportunidades, ¿no?, que le pide al Parlamento que vote que el 1% del Producto Bruto Interno se destine a la construcción de la vivienda. Una vivienda popular. Una vivienda que pueda ser accesible a la mayoría de la población. Creo que esta cuestión está más que clara, ¿no? Cuando decimos que 600, 700 mil uruguayos no alcanzan a ganar 15.000 pesos, esos 600, 700 mil uruguayos no tienen acceso a una vivienda propia, ni siquiera en el sistema cooperativo que te obliga a un ahorro previo. El que gana 15 no puede ahorrar, porque si ahorra seguramente no es porque no está comiendo, ¿verdad? Y ha tenido una importante receptividad de parte de la gente en el departamento de Colonia, en muchos lugares del país. En el departamento de Colonia ha pegado impresionante, en el interior del departamento fundamentalmente. Fíjense que en Carmelo, increíble, y en Palmira, semanalmente se están uniendo alrededor de 60 personas, toda la semana. No es que una reunión cada 3 meses, toda la semana. El patio de la Casa de la Cultura estaba la mitad lleno de gente en Carmelo. Es la tremenda necesidad, ¿no?, de la gente, y increíblemente no ha habido en los últimos años nada que llame la atención en materia de vivienda. Claro, es una demostración que los planes de los últimos años no contemplan a las grandes mayorías de la población. Y bueno, se reúnen primero una asamblea de gente de Carmelo y después una reunión departamental entre los referentes, dirigentes de las diferentes localidades, y se resuelve hacer una declaración pública que va a ser enviada a todos los medios de comunicación donde tiene llegada esta organización social, fundamentalmente en las localidades de Colonia, Carmelo y Nueva Palmira. Una declaración donde después de una discusión se llega a una conclusión. Los únicos responsables de que la grande mayoría no tengan acceso a la vivienda es el poder político. Todos los partidos políticos que en los últimos años han gobernado este país. Y se llega a esa conclusión después de una discusión donde se comienza a comprender por parte de mucha gente que no tenía militancia de ningún tipo. Gente que si ha participado en algo ha sido en campañas electorales, como la mayoría de la gente, donde lo que menos se hace es informar, trasladar conocimiento. Los comités de los diferentes partidos lo que hacen con la gente es mandarlo a colocar los carteles, pintar las paredes, los árboles, llevarlos de un lado para otro a los diferentes actos, pero tocar el tambor y eso. No se analiza el porqué de nada. Si se analizara el porqué de las cosas, no iría nadie. Entonces hay gente que no tiene ninguna preparación previa desde el punto de vista político. Es decir, tenemos una población joven que fundamentalmente
no ha tenido acceso al conocimiento y a la información política. Gente que se asombra y comprende después. Cuando se le dice qué es lo que ha hecho el Parlamento en los últimos años, el papel que juega el Parlamento al servicio de que no haya vivienda. Entonces comienza a comprender que los políticos son responsables. Y eso es un avance, ¿no? Que compromete a los diputados, senadores, ministros, presidentes, los compromete. Porque hace mucho tiempo en estos países se han aplicado políticas basadas en una información errónea, en donde los únicos responsables quedan como que no tienen nada que ver. Nosotros lo decíamos cuando los diputados, nosotros vimos imágenes de las notas que se le hicieron en los medios de prensa a los diputados del departamento. Y claro, frente a la opinión pública tienen que decir que están de acuerdo con que la gente tenga vivienda, bueno, fuera que dijeran que no están de acuerdo. Y después terminan planteando de dónde van a sacar los recursos. Entonces uno se pregunta, ¿qué papel juegan entonces si dudan de dónde sacar los recursos? Un diputado, un senador no puede dudar de dónde sacar los recursos. El papel que debe jugar en representación del pueblo, fundamentalmente en de lo más necesitado, es votar que el 1% del Producto Bruto Interno vaya a la construcción de la vivienda. De ahí salen los recursos, del Producto Bruto Interno. Pero cuando le dicen a la opinión pública, tenemos que ver cómo se pueden sacar recursos para esto, se siembra a la duda. Entonces la gente dice, ah, bueno, entonces hay otro que manda. Hay otro o otros que son los que le tienen que dar los recursos. No, para nada. En las cámaras se vota, se propone y se vota, y la mayoría manda. Entonces, si están de acuerdo con que hace falta vivienda y están de acuerdo con que el proyecto es viable, lo único que tienen que hacer es llevarlo, discutir y votar que el 1% vaya a la construcción de la vivienda. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, como forma de confundir, ponen mantos de duda, cortinas de humo que confunden a la gente. Es tan sencillo como votar una ley de zona franca. Es tan sencillo como votar una ley de inversiones. O como votar el salvataje a un ente autónomo, como ANCAP. Es tan sencillo como eso. Las consecuencias pueden ser buenas o malas para la población, pero llevar adelante algo con lo que se está de acuerdo en el Parlamento es muy sencillo. ¿Qué parlamentario puede estar en contra de una ley de vivienda popular? Ante la opinión pública, ninguno. ¿Qué parlamentario puede estar en contra de una ley de vivienda popular sin que se entere la opinión pública? La mayoría. Yo diría casi un 99%. Y no es una contradicción. Entonces,
esta gente resolvió que la opinión pública sepa que la organización social que hoy impulsa esta ley de vivienda popular tiene muy claro que los únicos responsables de que no haya vivienda son todos los partidos que han gobernado este país, porque han destinado recursos a otras cuestiones y no a resolver una situación crítica que producto del bajo salario y la desocupación ha llevado a miles de uruguayos, cientos de miles, a vivir en asentamientos y a otros cientos de miles a estar viviendo con familiares o en lugares inhabitables, en muchos casos peor que en un asentamiento. Se sabe de familias numerosas viviendo en una pieza, una cocina y un baño, porque se juntan 3 o 4 para poder pagar un alquiler y vivir amontonado. Y lo que eso significa para la familia, la educación, la salud de esas familias hacinadas. Y bueno, cuando una organización comprende políticamente quiénes son los responsables, tiene más fuerza para pelear. Uno pelea cuando está convencido de algo y tiene todo el conocimiento para no flaquear en la pelea. Porque una de las tantas injusticias que tiene la distribución de la riqueza en estos países dependientes del capital extranjero es la falta de vivienda. Y el día que el pueblo comienza a adquirir el conocimiento, ¿por qué tenemos la salud que tenemos? ¿Por qué tenemos la educación que tenemos? ¿Por qué nuestros hijos repiten y repiten y abandonan los estudios? Entonces, cuando se comprende cabalmente, a través de un análisis, a través de adquirir el conocimiento, comienzan a ver que la única salida que tienen es aquello que dijo José Gervasio Artigas. Nosotros lo tenemos escrito al frente de nuestra cooperativa. Nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Porque también comienzan a comprender para quién se gobierna. Cuando vos no tenés vivienda, tenés un salario miserable, terminás en un hospital donde faltan las cosas y los especialistas te dan fecha para dentro de 45 o 60 días, vos comenzás a analizar que tenés 2 caminos: o enfrentar la situación o te entregás. Y cuando adquirí el conocimiento, es una reacción natural del ser humano, te resistí a vivir cada vez peor. Y si encontrás el camino donde otros iguales a vos que sufren la misma consecuencia comienzan a reunirse para encontrar la salida, te sumás. Y esto es lo que pasó con la vivienda. Esto creció en poquitos meses. No existen precedentes de organizaciones sociales que crezcan tan rápido. Evidentemente se tocó un tema muy sensible y rápidamente surgió un montón de gente con necesidades. Bueno, esta organización está analizando políticamente las cosas como forma de no ser contaminado.
comienzan a tener claro que primero no debe haber en esta organización social, no debe haber en ninguna organización social, participación de ningún partido político. Se comprende que la inserción de cualquier partido político contaminaría a la organización social, la dividiría, produciría enfrentamientos internos que la debilitarían hasta hacerla desaparecer. Y eso es un elemento fundamental. El poder popular no debe estar minado de ningún partido político o intervenido por ningún partido político. Sí, en el poder popular deben estar todos aquellos, sin importar a quién votan, que tiene necesidades, todos aquellos que tienen la misma necesidad, y organizadamente conquistar el objetivo. ¿Cómo hace una organización social para conquistar el objetivo? Exigiéndole al poder político. Es la única forma de conquistar el objetivo. Si no enfrentas al poder político para que el poder político te dé lo que estás pidiendo, lo que vas a hacer es entrar en un círculo vicioso donde se comienza a producir un desgaste que desanima y desmoraliza a los integrantes de la organización hasta que abandonan. Es difícil reunir semanalmente a 50, 60 personas o 80 como en Palmira. Entonces se llega a la conclusión que se deben fijar objetivos para poder avanzar cada vez con más gente. Y en cada reunión trasladar el conocimiento al conjunto de los integrantes, de los que participan, explicándole claramente por qué no hay vivienda. Y no es difícil saber por qué no hay vivienda. No hay vivienda por tener un gobierno compuesto por varios partidos políticos que desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo no permiten que pase dinero para que las grandes mayorías accedan a la vivienda propia y digna. Cuando la gente comienza a comprender por dónde se va el dinero, comienza a indignarse. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que extranjeros tengan todos los beneficios para obtener todas las ganancias y el pueblo, la gran mayoría, siga sin poder acceder a una vivienda digna porque tenemos un salario miserable? ¿Cómo es posible que con la falta impresionante de vivienda los alquileres superen largamente el 50% del salario que se paga en el Uruguay? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? Porque si soy gobernante y veo que miles de uruguayos no tienen vivienda, yo puedo accionar leyes, resoluciones, decretos que no permitan la especulación inmobiliaria. Debo, desde los diferentes organismos que tienen que ver con la vivienda, tener planes para la grande mayoría.
un sector muy pequeño de la población a través del cooperativismo puede acceder a la vivienda y demoran años. Y a base de dinero. Y después tiene que trabajar en la casa. Entonces no se puede entender. Se comienza a analizar y se llegan a las conclusiones. Si queremos vivienda popular debemos pelear, organizarnos, denunciar, marchar, movilizarnos, llegar a todos los medios de comunicación para que el poder político entienda que hay mucha gente que sabe que ellos son responsables. Comiencen a sentir la vergüenza necesaria que tienen que sentir. Y no estamos hablando del salario que cobra un legislador, porque no se basa en eso la cuestión. Pero es sencillo. Sin mucho análisis puedo decir, ¿cómo un tipo que gana más de 300.000 pesos por mes no le da pelota a los miles que no tienen vivienda? ¿O no le da pelota a los cientos de miles que ganan miseria? Y sí le da pelota a las exigencias del capital extranjero, financiero, internacional, que para instalarse en nuestro país exige y logra, sin mucha exigencia, que esos mismos legisladores, representantes del pueblo, le den toda la ventaja, garantía, para que el capital obtenga multimillonaria ganancia. Y dentro de las exigencias, atenta contra la vivienda popular. ¿Por qué? Porque una de las exigencias del capital es el bajo salario. Y el bajo salario, con la especulación inmobiliaria y sin planes gubernamentales, sin política de Estado dirigida a que la vivienda sea accesible para la grande mayoría, es gobernar contra la vivienda, es gobernar contra el salario, es gobernar contra los trabajadores. Son medidas antipopulares. Una medida antipopular es la ley de zona franca, una medida antipopular es una ley de inversiones. Son medidas antipopulares que benefician al capital, y todo lo que beneficia al capital perjudica al pueblo. Porque el capital, cuando se instala, pretende las mayores ganancias. Y qué casualidad que el pueblo está íntimamente ligado a la ganancia del capital. Porque parte del pueblo trabaja para el capital y el capital pretende bajo salario. El bajo salario resulta, como consecuencia, inaccesible a una vivienda digna. Pero a su vez el endeudamiento provoca que cada vez menos dinero vaya a la salud y a la educación. Porque lo que te prestan dinero te dicen de dónde tenés que sacar el dinero para devolverlo. Y qué casualidad, el Estado controla la salud y la educación. No es privada la salud y la educación por ahora. Lo mismo con el salario de los trabajadores públicos. Son parte de ese monto de dinero que los acreedores dicen de dónde tenemos que utilizar para pagar o para devolver lo que se pide prestado. Estamos en un país donde la banca, el capital, legisla, gobierna, exige y logra. Cuanto más capital extranjero viene, es porque nuestro gobierno ha cedido espacio para que venga. Cuanto más capital extranjero viene, más pobre genera. Menos viviendas se construyen, menos dinero para la salud, menos dinero para la educación. Se extranjeriza más la tierra. Bueno, eso todo ese paquete es soberanía e independencia. La extranjerización de la tierra está directamente ligada a la entrega de la soberanía.
Y las imposiciones que el capital le hace al poder político está íntimamente ligado con la independencia. El poder del capital presiona al poder político para que legisle, gobierne para sus intereses, y eso está íntimamente ligado con los intereses del pueblo. Eli Primera decía en una de sus canciones: no le creas cuando te hablan de progreso, porque vos te quedás flaco y ellos aumentan de peso. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque nos siguen diciendo que la instalación del capital financiero internacional está íntimamente ligado al progreso. Y nosotros decimos sí al progreso del capital financiero. El capital financiero internacional atenta contra la producción nacional. Y la producción nacional está basada en la producción de alimentos. Cada vez producimos menos alimentos. Y el alimento que se produce está en manos extranjeras. Y eso es jodido. Malo eso. Y las consecuencias están a la vista. ¿Verdad? Están a la vista las consecuencias. ¿Cómo se puede juntar tanta gente en verano? 50, 60, 80 por fin de semana para reclamar la vivienda. Si no hiciera falta vivienda, yo no creo que la gente en verano se vaya a meter en un lugar a morirse de calor un fin de semana. Está desesperada la gente. Se ha dejado de vivir dignamente para un vastísimo sector de la población. Se ha dejado de vivir dignamente para un vastísimo sector de la población. Y nosotros entendemos que el único camino es la organización de la gente. Y detrás de una ley tan simple, porque no es nada difícil, es una ley muy simple, muy clara, que algún día alguien dijo: oh, mirá, acá hay un artículo de la Constitución que es el 45 que dice, y no está derogado, existe, está vigente, no se usa hace 1000 años, que todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda digna, económica, y que el Estado debe proveerla. Y acá hay otro artículo que dice que, no sé qué número, que todo habitante de la República tiene derecho a un trabajo, a un salario, y también el Estado es responsable. Claro, ha avanzado tanto el neoliberalismo en las últimas décadas, que ha borrado el mapa o del conocimiento público una serie de responsabilidades que tiene la Constitución, que es la Carta Magna, ¿no? La madre de todas las leyes, que está hecha para ser cumplida. Y acá viene a colación algo interesante. Las cláusulas confidenciales de la ley de inversiones, que el Parlamento, que los 4 partidos que han gobernado este país votaron, justamente son confidenciales por ser anticonstitucionales. Porque si hubieran sido públicas, debería haberse reformado la Constitución. Entonces, no estaban dadas las condiciones subjetivas como para que se hiciera una reforma constitucional para darle al capital tanto beneficio. Y eso que nuestro país, desde el punto de vista político, está muy jodido. Nuestra población está muy jodida, no solo por falta de vivienda, salario, salud, educación. Está muy jodida desde el punto de vista político, de comprensión política. Seguro son años donde se ha venido atacando a través del ataque a la educación,
Y se ha ido minuciosamente, sistemáticamente, a través de los planes de estudio, quitando posibilidades a nuestros jóvenes a formarse políticamente. ¿Quiénes son los únicos que hoy intentan informar, trasladar conocimiento? Aquellos hombres y mujeres más claros, ya veteranos, que tienen muchos años de lucha, que han adquirido el conocimiento a través de la práctica, de la lucha misma, y que formaron parte por allá, por finales de la década del 70 y el 80, de aquellas organizaciones populares que enfrentaron a los partidos tradicionales, a la dictadura, a los planes económicos que hoy se aplican y que antes se denunciaban, al servicio del capital. Entonces seguro se queda todavía, esperemos que por muchos años más, una camada de gente honesta que no se vendió, porque no es que tengan la exclusividad del conocimiento, no. Nuestros gobernantes tienen todo el conocimiento. Ellos saben perfectamente, desde el presidente hasta el último diputado, el que menos votos tuvo, el daño que causan entregando como están entregando. No creo que exista un diputado tan nabo como para no saber que él, o el que estuvo antes que él, y él ahora, son responsables de que no haya vivienda, o que el salario sea tan miserable. Lo mismo los dirigentes sindicales. Ellos saben perfectamente los daños que causan cuando salen ante la opinión pública a decir que la suba de la luz, el agua y la telefonía no es un tarifazo. Causan mucho daño. Para aquellos que todavía no están preparados, los que están preparados los repudian, ¿verdad? Son capaces de quedar ridículos ante un montón de gente que se da cuenta que es un tarifazo. Pero todavía hay una camada importante de gente que está dispuesta a enfrentar la situación por más difícil que sea, y es difícil. Hoy es mucho más difícil pelear por la soberanía y la independencia que hace 15, 20 años atrás. Porque hace 15 o 20 años atrás el PCNT peleaba por la soberanía y la independencia. Un gran sector del Frente Amplio peleaba por la soberanía y la independencia. Entonces hoy es más difícil. Hoy tenemos que apelar a las nuevas generaciones con formación política cero, que se arriman a pelear por una necesidad concreta. La falta de vivienda es una necesidad concreta. Sin formación política no pueden seguir viviendo como están viviendo. Y alguien le dijo que había una ley basada en el artículo 45 y descubrieron que había un artículo en la Constitución que era el 45 y dijeron, mirá vos, no sabía. Y una ley que dice que el 1% del Producto Bruto Interno son 600 millones de dólares. Y que esos 600 millones de dólares pueden ayudar a construir entre 5.000 y 7.000 viviendas por año de no menos de 50 metros cuadrados, de ladrillo, en terrenos fiscales, que los hay, y que para pagarla tenés que estar adentro primero. No necesitas capacidad de ahorro ninguna, porque con el 10% de tu ingreso, aunque seas un trabajador independiente, cuentapropista, con el 10% de tu ingreso, vos en 25 años te haces propietario de una vivienda.
Eso generaría entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo directos en la industria de la construcción. Defendería a las empresas nacionales de la construcción. La posibilidad de la organización en cooperativas de trabajadores de la construcción. Le aseguraría mano de obra a miles de uruguayos. Y lo que significa la construcción, cuando empieza a caminar, todo lo que mueve, todos los puestos de trabajo, que genera indirectamente la construcción de 5 a 7.000 viviendas anuales. Una revolución en la construcción de la vivienda, sin lugar a duda, basada en un artículo que estaba enterrado. Entonces los tipos vienen sin preparación política, leen y dicen, bueno, estoy dispuesto a pelear porque no aguanto más. Entonces vos le explicás, porque llega un momento y dice, pero ¿es posible el 1%? Entonces vos le decís, en el año 2012, dijo el ministro de Economía del momento, un tal Lorenzo, que terminó procesado, que el capital en el Uruguay, el capital instalado en zona franca, el capital que se benefició de la ley de inversiones, el capital que no paga impuestos, el capital exonerado de todos impuestos, se embolsó justamente por la exoneración que el Parlamento le dio. A veces uno se asombra cuando viejos diputados de muchos años le ponen un micrófono y le dicen, ¿qué opina? No, esta gente tiene razón, la vivienda hace falta, pero no sabemos dónde sacar los recursos. Él, ese mismo diputado, a dos manos, con la luz prendida y a cara descubierta, votó que el capital financiero internacional en el año 2012, por no pagar impuestos, esos impuestos que él exoneró con su voto, se embolsó 1.750 millones de dólares. Y en este Producto Bruto Interno es el 3%. Entonces vos le decís a aquel trabajador que vive hacinado o que está en un asentamiento, que tiene hijos, ¿cómo no va a ser posible destinar 600 millones de dólares a la construcción de la vivienda con todo lo que eso mueve? Porque no es 600 millones de dólares seco. Eso genera puestos de trabajo, mucho más puestos de trabajo que lo que genera el capital financiero. El capital financiero se instala y liquida puestos de trabajo. Aunque nosotros veamos que hay miles trabajando por un periodo de tiempo, antes de la instalación, durante la instalación y luego de la instalación, desplaza a 3 o 4 veces más puestos de trabajo por otro lado. Está demostrado con la instalación de la pastera. Miles de puestos de trabajo que antes de la instalación, durante la instalación y después de la instalación, producto del monocultivo de eucalipto, de la contaminación propia, que eso significa desplazó a 13.000 familias. 50.000 puestos de trabajo en la tierra, produciendo alimentos, nada más y nada menos. Entonces esas cosas hay que decirlas. Están dando conocimiento. ¿Por qué esto no lo dicen en los canales de televisión y los diarios? Bueno, dale un diario ahí, un semanario, o algún programa de radio de acá, de Montevideo, la televisión, que diga, la empresa tal desplazó de la tierra 45.000 puestos de trabajo productores de alimentos. Eso no lo dijo nadie, porque si algún periodista dice eso, queda desocupado. Al toque. Poco también para explicar el papel de los medios de comunicación. Entonces todo el mundo cuida una línea marcada por el capital, que también tiene mucha dinero puesto en los medios de comunicación. Cuando las multinacionales comienzan a endulzar a través de poner mucho dinero en los medios de comunicación, los medios de comunicación no van a ir contra el dulce, ¿verdad? Y si aparece alguien
en algún medio de comunicación que está bancado por el capital, que dice lo que estamos diciendo nosotros, y bueno, le pasa lo que le pasó a Víctor Hugo Morales, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Van y le dicen, mirá, hay tanta plata para propaganda en tu radio, y vos tenías a tal persona ahí. Bueno, con esa persona dentro de la radio te doy esto. Ahora, si vos sacás a esa persona te doy esto. Entonces, al toque, por teléfono lo echan. A esa persona lo rajan. Porque aparece la plata. Y digo, ¿qué estoy descubriendo? Nada, no estoy descubriendo nada. Entonces, descartamos los medios de comunicación como instrumento para trasladar conocimiento. Los medios de comunicación lo que trasladan es desinformación. Y trasladan un conocimiento falso que va en contra de los intereses de los que lo reciben. Por ejemplo, decir que no hay recursos para la vivienda es trasladar un conocimiento falso, una información errónea que va contra los intereses de los que necesitan la vivienda. ¿Por qué? Porque anestesia hay que necesita la vivienda. Es como los bomberos cuando apagan el incendio. Entonces queda dormido, no tengo salida, dice. Ahora cuando vos le decís, mirá que se embolsaron tanto, mirá que las leyes que están votando estos mismos son para beneficiar al capital, y el beneficio del capital va en contra de la vivienda, está íntimamente ligado, íntimamente ligado. El tema inmobiliario, la vivienda, es una gran mercancía para el capital. Hay gente que hace mucho dinero, con la falta de vivienda. Para el capital, la falta de vivienda es un gran negocio. Es como la seguridad para el capital que quiere invertir en cárceles privadas. Un inversor extranjero, fundamentalmente, que tiene una legislación que permite privatizar las cárceles, porque para privatizar las cárceles el Parlamento lo tiene que autorizar. ¿Necesita qué? Y necesita presos, ¿verdad? Cuanto más inseguridad tengo, más mercado. Fíjense las contradicciones, ¿no? Por un lado hablan de terminar con la inseguridad. Y la gente se moviliza. Se ponen pobres contra pobres. El que gana 20.000 pesos es pobre. Y es robado por el que no tiene trabajo. Para drogarse o qué sé yo, no importa. Entonces ese que gana 20, que es pobre, se encarga de denunciar al otro pobre, que es un poco más pobre, y se suma a la pelea organizadamente para terminar con la inseguridad, y pone a la policía como los salvadores. Y por otro lado, los diputados, los senadores se solidarizan, le hacen notas en la radio, en la televisión, en los diarios, y hablan de que hay que terminar con la inseguridad. Y esos mismos políticos terminan aceptando inversión extranjera para la construcción de cárceles privadas. Cuando viene inversión para construir un hotel, ¿qué necesita esa inversión? Que el hotel esté lo más lleno posible. Nadie va a construir un hotel para que esté vacío, a no ser que sea lavado de dinero o narcotráfico, ¿no? Pero supongamos que no es lavado de dinero o narcotráfico, necesita que existan políticas que generen que vengan visitantes al lugar, turismo, para llenar el hotel. El que va a invertir en una cárcel, ¿qué necesita? Inseguridad.
El que invierte en un hotel necesita turismo, mucho turismo, y el que va a invertir en una cárcel necesita mucha inseguridad. Cuanto más inseguridad, más preso. Agrando la cárcel. Cuanto más llena esté la cárcel, más voy a ganar. El Estado le va a pagar por cada cama ocupada en esa cárcel privada. Y por otro lado, los pobres nos ponemos contra los pobres. Y vienen los políticos que votan eso y se solidarizan con nosotros. Bueno, esto hay que trasladarlo, seguro. Vos tenés que trasladar conocimiento. Si vos no trasladás conocimiento, la gente termina defendiendo al Pepe y es terrible, ¿verdad? Es una forma de decir. Es una forma de decir. La única salida es la organización. La organización social que pelea por la vivienda, la organización social que pelea por el trabajo, porque parece mentira, no está en los planes de aquella herramienta histórica que fue la CNT y hoy el PCNT, este tipo de cuestiones. Cuando el gobierno de Mujica le da al PCNT el tema aquel de la vivienda, ¿se acuerdan? ¿Cómo era que se llamaba? El plan junto. Ese, bueno, hay varias denuncias en el interior del país hacia dirigentes del PCNT por haber estafado a los propios trabajadores con el tema de la vivienda. Entonces la gente no quiere saber más nada. Es como ir al confesionario de la iglesia a confesarte con el cura y que el cura te afane. Es algo terrible. Que el tipo saque, hola padre, me voy a confesar, saca, baja la cosa. Yo sé lo que es un confesionario, un coso de madera letrada, espectacular. Entonces el tipo que te mira del otro lado de la rejilla, baja la rejilla y saca un revólver y dame lo que tenés. Pues esto es lo mismo. Entonces la gente se cansó. Y no sabe por dónde agarrar, y nosotros entendemos que debe agarrar para organizarse, para analizar, para adquirir el conocimiento y para responsabilizar a los que hay que responsabilizar. En este país se aplica la política económica que se aplica porque el pueblo está durmiendo. Porque cuando el pueblo no estaba durmiendo, Luis Alberto Lacalle no pudo privatizar las empresas públicas. Porque el pueblo no estaba durmiendo. ¿Por qué no estaba durmiendo el pueblo? Porque el Frente Amplio lo tenía despierto, porque el PCNT lo tenía despierto. Cuando gana el Frente Amplio y el PCNT juntos compran un embarque de anestesia y se lo dan al pueblo. Y hoy tenemos que despertarlo. Y creo que una forma de despertarse es pelear por la vivienda, es pelear por la salud, es pelear por la educación, es pelear por el salario, es pelear en contra del saqueo. No vamos, porque no tenemos que ir a trabajar. Nos vamos a encontrar el sábado. Dejamos un saludo fuerte a todos los compañeros y desde aquí un saludo muy fuerte a esta organización social, que es parte del poder popular, que naturalmente es el único que puede frenar este saqueo impuesto desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo por el capital financiero internacional. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.